El día de hoy vamos a hablar de cómo puedes abrir un consultorio en casa y atraer pacientes desde el día 1. Quédate en este video porque vas a aprender de una manera práctica y sencilla cómo puedes lograrlo. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Díaz, fundador de Emprende Healthy y autor de los libros Ser un nutricionista de valor y Entrepreneur. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo puedes abrir un consultorio en casa de manera muy fácil, de manera muy práctica y sobre todo tener una estructura muy precisa de qué es lo que tienes que hacer para que ya mismo puedas implementarlo. Antes de continuar, recuerda que si quieres llevar tu consultorio, tu proyecto a un siguiente nivel y quieres que te llevemos de la mano, ya tenemos espacios abiertos para las mentorías personalizadas uno a uno para poder llevar tu proyecto a un siguiente nivel y que realmente puedas empezar a tener resultados que marquen la diferencia en tu proyecto o en tu consultorio. No importa si estás empezando, no importa si ya llevas tiempo en el mercado y quieres tener otro tipo de resultados, te voy a dejar un link aquí abajo para que puedas buscar disponibilidad en nuestra agenda y que puedas vernos uno a uno y platiquemos sobre cómo podemos ayudarte. Y bueno, vamos a arrancar con el punto número 1 y es que lo primero que tú tienes que hacer para abrir un consultorio en casa es definir un espacio profesional y funcional. Si tú quieres hacer esto en tu casa, tienes que seguramente adaptar un espacio, adaptar un lugar, ya sea un cuarto, una parte de tu casa, no sé, hay que analizar muy bien qué es lo que quieres tener, porque también en función de eso, por ejemplo, si vas a meter productos, si vas a meter algún tipo de aparato, alguna tecnología, tienes que tener el espacio, tienes que ver las adecuaciones que vas a utilizar y hay que pensar mucho a largo plazo, porque muchas veces hacen remodelaciones en sus casas y no se prevén de lo que van a hacer a largo plazo, en el futuro. Entonces, ten bien en cuenta qué son las cosas y cuáles son los espacios que vas a utilizar para que de una vez aproveches y hagas el espacio muy funcional y que de esta manera te ayude a que tu espacio se vea muy profesional, se vea de una sola pieza y que esto te ayude a que puedas tener una mejor experiencia, que ahorita vamos a hablar de eso, pero que el lugar sea adecuado, sea funcional, que esté también aislado de ruidos. Hay paredes, por ejemplo, que tú puedes adaptar para que sean antirruidos si es que necesitas tener mucha privacidad porque a lo mejor tus vecinos son muy ruidosos. Entonces todo eso va a ayudar mucho para que tú pienses bien qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a implementar. Si te va a hacer falta a lo mejor una ventana porque es un lugar muy oscuro, muy cerrado, todo eso tienes que empezar a entender cómo lo vas a implementar, porque va a ser una gran diferencia del hecho de que un lugar esté armonioso, esté funcional y se vea también profesional a uno que no lo sea. Tú mismo vas a notar la diferencia. El punto número 2 es que tienes que empezar desde ya a crear una marca personal o una marca comercial en redes sociales desde el inicio. O sea, no tienes que esperarte a que todo esté perfecto. Tú ya tienes que estar abriendo, al mismo tiempo de que estás abriendo ese consultorio en casa, tienes que tener ya empezando a trabajar redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Tienes que estar en el máximo número de plataformas posibles. Hoy en día somos multicanal. Y créeme que si ahorita empiezas una marca personal, una marca comercial sólida, al cabo de varios años vas a tener realmente los frutos de lo que conlleva haber trabajado esta marca. La marca personal, recuerda que es lo que dicen de ti cuando no estás, y eso es algo que te va a ayudar muchísimo para que las personas confíen en ti, para que las personas vean lo que estás haciendo, vean todo el trabajo que hay detrás de lo que tú estás haciendo cada día, porque eso es algo que muchas veces los pacientes no valoran porque tampoco lo saben, porque tampoco lo entienden, no lo muestras, o la gente o los profesionales de la salud en general no lo comentan. Pero cuando tú empiezas a documentar todo lo que haces y empiezas a aportar valor y empiezas a hacerte diferente y empiezas a tener un estilo y empiezas a tener tu propia personalidad de marca, entonces es cuando las cosas se empiezan a hacer mucho más grandes, mucho más sólidas. Repito, piensa a largo plazo porque eso te va a ayudar a que puedas llegar cada vez a más y, como siempre digo, mejores pacientes. El punto número 3 es que necesitas crear una experiencia espectacular y aquí voy a englobar dos cosas: la experiencia y el servicio.
Si hay un servicio o un producto que no es de la máxima calidad, los pacientes lo van a notar. Los pacientes van a saber que no estás dando lo mejor de ti y obviamente que están pagando a lo mejor algo muy barato, pero también están recibiendo muy poco valor de tu parte. Entonces, trata de pensar muy bien cómo se hacen las cosas de manera tradicional y en base a ese marco de referencia empieza a innovar dentro de lo que sí puedes hacer, porque hay cosas dentro del protocolo de servicio pues que no puedes omitir porque pues por protocolo se tienen que hacer. Entonces tú tienes que empezar a innovar dentro de lo establecido, ¿sí? Eso te va a ayudar muchísimo para que tengas una experiencia con tu paciente más cercana, más auténtica, donde haya una conexión mucho más cercana con el paciente, donde también el paciente vea y note que no eres como los demás, de que realmente te esforzaste por hacer ese pequeño detalle que le diste al paciente en consulta. A lo mejor metes algunos productos que le van a ayudar a que el paciente tenga una mejor experiencia en consulta, ¿sí? Y también piensa, como te había dicho en el punto anterior, piensa en qué productos, en qué servicios vas a estar apoyándote, porque eso va a ser muy importante para que hagas también de lo intangible, que lo hagas más tangible, porque el servicio es un valor intangible que las personas pues a lo mejor sienten en su mente que no se llevan nada, pero tú tienes que lograr que la experiencia sea inolvidable, que la experiencia sea única, y eso lo vas a lograr teniendo un producto, un servicio de máxima calidad. Eso lo vemos más a detalle en las mentorías porque son varias piezas del rompecabezas que tú tienes que entender. No estoy hablando de la consulta tradicional, estoy hablando de un servicio, de un producto bien hecho, de un servicio extraordinario. De eso estoy hablando. Y eso es algo que tienes que pensar porque dependiendo de cada enfoque, de cada tipo de pacientes, cómo se pueden mover todas estas variables. Entonces, cuida mucho estos puntos. Si crees que le está haciendo falta algo a tu servicio, entonces es momento de comenzar a reestructurarlo para ofrecer algo completamente diferente. Punto número 4, asegúrate de cumplir con la normativa de tu país. En México es COFEPRIS y necesitas poner en regla el consultorio, que haya una sala de espera, que haya cierto número de asientos, que tengan pues ciertos protocolos ahí en el consultorio, tu aviso de funcionamiento, etcétera. Cada país es diferente y te va a pedir ciertos reglamentos en cada país dependiendo de dónde estés, pero sí es importante que te alinees en ese aspecto para que puedas estar en norma y pues que no tengas ningún problema en el futuro. El punto número 5 es que tienes que hacer publicidad. A ver, nadie te va a conocer si no llamas la atención, si no estás en la mira de las personas, si no te estás publicitando, si no estás en donde están las personas. O sea, nadie va a llegar contigo, ni de manera presencial, ni de manera en línea. De ninguna forma va a llegar si tú no te publicitas, si tú no haces lo que tienes que hacer, si tú no inviertes en mostrarte, en mostrarle al mundo quién eres, qué es lo que haces y cómo estás impactando al mundo. Esto es algo básico y esto es algo que ya no está en discusión. Todos los profesionales de la salud se tienen que estar publicitando, haciendo campañas de Facebook, haciendo campañas de Instagram, de TikTok, de YouTube, de Google, etc. ¿Por qué? Porque es importante. Ahora, tienes que entender dónde están tus pacientes. O sea, muchas veces queremos hacer la publicidad equivocada cuando no sabemos ni dónde están los pacientes adecuados. Eso va a ser la llave que va a abrir el flujo de efectivo para tu consultorio en casa. Entonces, si tú no haces esto, y he visto muchos consultorios así fracasar, que no priorizan la parte del marketing para dar a conocer su servicio. Esto te va a costar muy caro en la medida que tú no aprendas a hacerlo. Entonces, si quieres comenzar a invertir publicidad en tus redes sociales, esto va a ser una de las llaves de las cuales te va a abrir muchas puertas y te garantizo que no te vas a arrepentir. Y punto número 6, la mentalidad y la visión. Y estas las puse en un solo punto porque es importante que tengas una visión a largo plazo
y que tengas una mentalidad. ¿Por qué? Porque estás abriendo un negocio a final de cuentas. No importa que esté en tu casa, no importa que tengas la cercanía de tu hogar, de tu núcleo familiar. El negocio es el negocio y todo lo que tú vayas a hacer le va a repercutir al consultorio, al proyecto. Entonces, todo lo que vayas a hacer y todo lo que no hagas, todo eso va a sumar o va a restar. Entonces, tú tienes que estar ahí 24/7, casi. ¿Por qué? Porque al inicio es como un bebé. Necesita alimento, necesita cuidados, necesita protección, necesita recursos de todo tipo. Entonces, el consultorio al inicio es así. Necesita toda tu atención, todo tu enfoque, todos tus recursos, todo tu tiempo. Es demandante. Entonces tienes que tener paciencia para las cosas que requieren paciencia, ¿sí? Entonces, si tú no estás dispuesta, si tú no estás dispuesto a esperar y a trabajar muy fuertemente en la parte de tu consultorio, inevitablemente vas a fracasar. Entonces tú tienes que estar dispuesto a hacer más que nadie en este mundo y eso la vida te lo va a recompensar. Tienes que tener la mentalidad también para poder soportar las dificultades y los obstáculos que vas a empezar a tener. Sí, porque no te voy a decir que va a ser muy sencillo hacerlo. Como cualquier otro proyecto, requiere su grado de habilidad, requiere su grado de astucia, requiere su grado de esfuerzo, de paciencia. Hay que invertirle dinero también. Y otra cosa, no solamente te vas a quedar en lo presencial, vas a hacer también el modelo de negocios híbrido, que es en línea y presencial. La clave de todo esto es entender que tengas un buen modelo de negocios, un modelo de negocios rentable. La mayoría de profesionales de la salud no tienen un modelo de negocios rentables y por eso dependen al 100% de lo que va cayendo, porque ni siquiera es como que tienen una publicidad prendida, no. Es porque dependen al 100% de las recomendaciones. Entonces, no es que esté mal, pero no puedes depender de una sola fuente de prospección. Entonces, todo esto se tiene que armar, todo esto se tiene que diseñar, todo esto se tiene que cuidar y se tiene que ejecutar de manera adecuada, con la mentalidad adecuada, porque también de nada sirve que estés duro y dale y no tengas la mentalidad adecuada para poder atraer pacientes desde los primeros días. Entonces, pues espero que esto te haya ayudado. Recuerda que si quieres que hagamos todo esto posible o llevar tu consultorio, tu proyecto a un siguiente nivel, tenemos espacios abiertos para las mentorías 1 a 1 personalizadas para que puedas empezar a entender qué es lo que tienes que hacer y cómo llegar más rápido y de manera mucho más sostenible en el tiempo a ese resultado que estás buscando. Soy Antonio Díaz y recuerda que mi propósito es inspirarte a emprender un camino diferente en salud. Te mando un fuerte abrazo.